Deseándole una muy buena tarde a todos los oyentes, me presento, mi nombre es Lucas Ríos Cuitiño y hoy les voy a hablar sobre infección del tracto urinario en pacientes masculinos. Los contenidos que se van a abordar en esta presentación son, en primer lugar, generalidades, epidemiología, definiciones de síndromes específicos, diagnóstico y tratamiento según síndrome específico, situación específica y conclusiones. Esto va a ser algo bien breve, la verdad. En cuanto a las generalidades, tenemos que la infección del tracto urinario, la ITU desde ahora en adelante, es de las infecciones más frecuentes dentro de nuestro organismo y esta es mucho menos frecuente en hombres hasta los 70 años, porque desde los 70 años, recordar que en los hombres se llega a aumentar la incidencia de infección del tracto urinario por la presencia de la hiperplasia prostática benigna, pero aún así no llega a igualar a lo que la incidencia de lo que es en la mujer. La mayoría son causadas por gram negativos en los hombres. Siempre buscar un factor predisponente en hombres, porque es raro que un hombre por simple anatomía presente una ITU, a diferencia de una mujer. Existen diferencias anatómicas por sexo importantes, por ejemplo que el hombre tiene la uretra más larga, por lo tanto es más difícil que haya colonización, respecto al riesgo de ITU y manejo. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de ITU es menor en el hombre que en la mujer, como estaba diciendo anteriormente, y el 50%, incluso el 50% de las mujeres reportan una ITU antes de los 30 años, o sea, así de prevalente es en mujeres y no así en hombres. En hombres empieza a aumentar desde los 70 años como la incidencia, como dije anteriormente. El aumento de la incidencia en ITU en hombres mayores es generalmente por obstrucción anatómica. Y la principal causa es la hiperplasia prostática benigna. O sea, es la hiperplasia prostática benigna es la principal predisponente. ¿Por qué? Porque hace que la orina esté con más estasia, o sea, se esté acumulando más orina, haya menos flujo de orina. En cuanto a la microbiología, los microorganismos causantes de hito en hombres son más variados que los observados en las mujeres. Esto es demasiado importante. En primer lugar tenemos la Escherichia coli, al igual que en las mujeres, sigue siendo el más frecuente, pero también vemos otros, por ejemplo las enterobacterias aquí a la derecha, tenemos la Klebsiella, el Enterobacter, el Citrobacter, y también pueden incluso haber otros microorganismos como Pseudomonas aeruginosa, Enterococos, Staphylococcus, aquí incluimos el aureus y el coagulasa negativa, y la cándida. Y por la gran variedad de microorganismos, el urocultivo con el antibiograma nos aportará para realizar un tratamiento específico. O sea, será fundamental para realizar un tratamiento específico, porque en hombres no se puede asumir que es por Escherichia coli todas las infecciones. Como podemos ver aquí en la imagen, o sea, en la pantalla, que hay distintas bacterias que pueden causar esta infección urinaria. Y aquí tenemos definiciones de síndromes específicos de las situaciones específicas que se pueden dar. En primer lugar tenemos a la cistitis, que es la infección de la vejiga. Y es solo presencia de síntomas locales, no sistémicos. Después voy a explicar cuáles son estos síntomas. Definida anatómicamente como ITU baja. Luego tenemos la ITU complicada, que carece de definición aceptada. Es un término más bien complicado porque no hay una definición universal en cuanto a esto, pero en general se define como una ITU en contexto de una entidad que la haga más probable, por ejemplo, una obstrucción anatómica, también que sea difícil de erradicar o que tenga una recurrencia. Y estas incluyen que la haga más probable, hiperplasia prostática benigna, cálculos urinarios, entre otros. Luego tenemos la pielonefritis aguda, que implica una infección renal. Aquí ya se compromete el riñón, no solo la vejiga. Sintomatología sistémica como fiebre, malestar general, astenia, adinamia, dolor en la zona lumbar, dolor en el punto clásico al examen físico, en el puño percusión, ¿cierto? En los puntos costovertebrales y definida anatómicamente como una ITU alta. O sea, el riñón es una ITU baja, o sea, ITU alta, perdón, y la cistitis, la infección de la vejiga, es una ITU baja. Luego tenemos una ITU febril, que mientras que la pielonefritis aguda se definió por signos que localizan la infección en el riñón, acá no hay localización específica, o sea, no tenemos este dolor lumbar clásico que está presente, pero sí hay fiebre. Y puede tratarse de una prostatitis aguda. Esa es la diferencia, porque una ITU febril puede incluso tratarse de una prostatitis aguda si es que no tenemos signos como dolor lumbar, puño y percusión positivo, que nos hablen de que hay una pielonefritis aguda, o sea, son cuadros igual distintos. Sepsis y bacteriemia.
Los pacientes que cumplen con criterios de sepsis de origen urinario son aún más graves. O sea, este tipo de pacientes hay que tener mucho ojo que llegan con sepsis, hay que siempre buscar foco urinario, también respiratorio. Algunos pacientes que no cumplen sepsis tienen bacteriemia. Luego tenemos bacteriuria asintomático, que es una o más especies de bacterias que crecen en la orina a 100.000 unidades, 100.000 unidades formadoras de colones por ml, en ausencia de signos o síntomas atribuibles a infección urinaria. O sea, tenemos bacterias, pero no hay síntomas, no hay clínica, independientemente del sexo o del estado del catéter. Y luego tenemos bacteriuria con síntomas no localizados, que es la bacteriuria en el contexto de síntomas no relacionados con el tracto urinario. Por ejemplo, paciente que se le encuentra una bacteriuria y está con un cuadro de fatiga, irritabilidad, disminución de apetito. Entonces, esto genera una gran preocupación entre los médicos porque generalmente no se sabe qué hacer. ¿Se trata la infección? ¿Será que la infección genera estos síntomas? ¿O hay que buscar otras cosas que pueden generar estos síntomas? Entonces ahí siempre está esta como disyuntiva. Entonces, para el diagnóstico y el tratamiento, dependen del síndrome específico de ITU, como los acabé de definir recién, la gravedad y factores intrínsecos del paciente. Como principios generales, se debe realizar un diagnóstico preciso, seleccionar la antibiótica terapia empírica adecuada y posteriormente elegir el antibiótico definitivo. Posteriormente, me refiero ahí al urocultivo con el antibiograma. Entonces tenemos en primer lugar la cistitis, el diagnóstico, en primer lugar tenemos la clínica, que es disuria, hematuria, tenemos vesical y urgencia, sin síntomas sistémicos, sin dolor lumbar. El examen físico, sensibilidad suprapúbica, el examen abdominal, y en pacientes activos sexualmente siempre indagar sobre ITS. Si es necesario incluso hay que pedir pruebas para ITS, el panel viral, etc. Se debe solicitar orina completa más urocultivo y el tratamiento, si la orina completa en una primera instancia, recordar que el urocultivo tarda aproximadamente unas 48 horas en estar listo. Si la orina completa muestra piuria, o sea que se están eliminando leucocitos por la orina, se debe iniciar tratamiento antibiótico empírico. Si la orina completa no muestra piuria y la sospecha clínica es alta, aunque no muestre leucocitos, o sea, la orina completa no es inflamatoria, se deja a criterio médico. Si es que uno dice que puede ser igual una infección, ahí hay que ver si es que se inicia o no. El médico tiene que decidir finalmente si inicia o no antibiótica terapia empírica. Pero si está botando leucocitos, hay que iniciar antibiótico-terapia empírica. Y la terapia empírica debe ir dirigida a los microorganismos más probables que normalmente cubren la Escherichia coli como agente principal. Un adito por un microorganismo en los últimos 6 meses aumenta la posibilidad de volver a encontrar este mismo microorganismo. O sea, mucho ojo en un paciente que tuvo una infección reciente, por ejemplo, con un germen BLE, que es con beta-lactamasa de espectro extendido. Si es que lo tuvo dentro de los últimos 6 meses, probablemente vuelva a tener un gen similar, o sea, un germen similar. Así que hay que estar atento a esto. Y la terapia antibiótica completa se recomienda por 7 días en los varones. Recordad que las mujeres siempre se puede esperar 3 a 5 días, que es como lo clásico. Aquí, según el artículo que leí, decía que eran 7 días. Y luego tenemos aquí las opciones de tratamiento antibiótico para la cistitis. En primer lugar tenemos la nitrofurantoína, muy utilizada para la situ baja, 100 miligramos 2 veces al día, tienen buena concentración en la vejiga. También luego tenemos trimetoprim, sulfamethoxazol, fosfomicina, ciprofloxacino, aquí ya estos últimos ya se van usando menos. La principal es la nitrofurantoína. Pielonefritis aguda. Aquí tenemos que el diagnóstico es con fiebre, o sea, síntomas más generales, compromiso del estado general, dolor lumbar, además de los síntomas urinarios descritos anteriormente. O sea, la hematuria, disuria, todo eso puede estar agregado. El examen físico va a tener fiebre y la puño-percusión va a estar positiva. Tener en cuenta el diagnóstico diferencial abdominal, nunca olvidarlo que puede tratarse de una colecistitis aguda, puede tratarse de un síndrome colangítico, puede tratarse de una apendicitis, por eso siempre igual estar atento con estos dolores lumbares porque algún dolor abdominal puede estar irradiado hacia la espalda. Así que mucho ojo con eso. Así que si amerita, hay que pedir un estudio abdominal. Un estudio con imagenología abdominal, perdón. Se debe solicitar siempre orina completa más urocultivo igual, pero aquí ya hay que pedir más pruebas, por ejemplo, hemograma, perfil bioquímico, para evaluar la función renal y ese tipo de cosas.
Entonces, el tratamiento incluye antibiótico-terapia y medidas inespecíficas, o sea, medidas generales más bien, como reposición de volumen, si es que el paciente amerita, analgésicos y antieméticos. La antibiótico-terapia empírica puede abarcar desde ciprofloxacino para caso leve ambulatorio hasta nuevos antibióticos para un paciente con sospecha de germen resistente. Se debe considerar buena penetrancia de riñón. Por lo tanto, aquí no nos va a servir, por ejemplo, la nitrofurantoína ni la fosfomicina, que sostienen mala concentración en el riñón, sino que filtran a la orina, o sea, perdón, a la vejiga. En pacientes con enfermedad grave, incluso pensar en tratamiento endovenoso. La duración del tratamiento antibiótico generalmente es de 7 días, al igual que en la cistitis, para hombres. Entonces aquí podemos ver los distintos antibióticos aprobados para el uso de las pielonefritis agudas y aquí podemos ver que el más usado es el ciprofloxacino de manera ambulatoria, que es 500 miligramos 2 veces al día por vía oral. Y aquí ya tenemos otras opciones como ceftriaxona en un paciente hospitalizado, piperacilina, tazobactam, ertapenem sobre todo para los germen B, meropenem también, etcétera. Aquí pueden revisar con calma. Luego tenemos la itufebril, como al principio hicimos la disquisición cuando presenté los síndromes clínicos. Entonces este diagnóstico es fiebre más síntomas urinarios sin clínica sugerente de pielonefritis aguda, o sea, sin dolor lumbar, puño percusión negativo. Y el estudio es similar a la pielonefritis aguda, o sea, vamos a pedir los mismos exámenes. Y si las imágenes revelan hallazgos compatibles con afectación renal, se considera pielonefritis aguda. O sea, si tenemos una ito febril, pero tenemos una eco que sale con cierta alteración renal, se puede considerar igual como pielonefritis aguda. O sea, y cambia el diagnóstico. El tratamiento, el manejo, al comparar con pielonefritis aguda, no varía, o sea, el manejo es semejante. El tratamiento debe guiarse por la gravedad y tolerancia a la vía oral del paciente. O sea, eso sabemos si es que damos tratamiento endovenoso o vía oral. Evitar nitrofurantoína fosfomicina en este tipo de infecciones y la selección de antibióticos, duración de tratamiento es semejante al descrito en pielonefritis aguda. O sea, algo más bien clínico para diferenciar esto, pero el tratamiento va a ser el mismo. O sea, fiebre se va a tratar igual con síntomas urinarios. Luego tenemos sepsis y bacteriemia. El diagnóstico pueden deberse a pielonefritis aguda como a una itu febril, como dije antes. Estar atento a criterios de sepsis, aquí es muy importante los QSOFA, los antiguos SIRS, examen físico y complementarios para identificar el foco en caso de que el paciente no llegue con sepsis franca. Hay que hacer un adecuado examen físico, buscar foco respiratorio, eh, urinario, en la piel incluso. Se busca dirigidamente pielonefritis aguda, enfisematosa, obstrucción urinaria y absceso renal. Si es que el foco es renal, si es que el foco urinario, hay que buscar estas cosas. Y el tratamiento, si la orina completa inicial es consistente con ITU, se debe sospechar sepsis de foco urinario. Se debe iniciar antibiótico-terapia de amplio espectro dirigido a microorganismos más probables y medidas de soporte en caso de shock. Antibiótico-terapia de amplio espectro puede ser piperacilina, tazobactam o cefepime más vancomicina. Estas serían muy buenas opciones. Posteriormente al episodio agudo se debe ajustar la antibiótico-terapia según el urocultivo. Incluso se puede evaluar traslado a vía oral del paciente si es que éste lleva una mejoría clínica adecuada. A excepción a esto es la bacteriemia por Staphylococcus aureus, porque aquí el tratamiento antibiótico es más largo, por lo tanto no se puede hacer este traslado a vía oral. Luego tenemos la bacteriuria asintomática, que este diagnóstico es con un urocultivo positivo para una bacteria en ausencia de clínica, o sea, no hay síntomas ni signos sugerentes de infección urinaria, pero salió el urocultivo positivo. Estar atento a criterios de sepsis aquí igual, porque si el paciente tiene criterios de sepsis, o sea, tiene una sepsis y tenemos una bacteriuria, puede ser ese el foco renal. Solo buscarla dirigidamente cuando amerite tratamiento. O sea, no, aunque un paciente esté asintomático, no hay que pedir una orina completa de cultivo porque sí, porque si nos sale algo, al finalmente no hay que tratarlo si es que no tiene síntomas. Entonces, el tratamiento en la mayoría de los casos no debe tratarse sin beneficio demostrado. Tiene indicación de tratamiento previo a un procedimiento urológico donde se anticipe sangrado uroterial. Acuérdense también que en las mujeres, en las embarazadas, la bacteriuria asintomática también tiene indicación de tratamiento, pero como esta presentación es para el paciente masculino, aquí solo es previo a un procedimiento urológico donde se anticipe sangrado uroterial. Ahí recién se debe administrar antibiótico-terapia y 1 o 2 horas previo al procedimiento.
Luego tenemos bacteriuria con síntomas no localizados, la que hablé al final, esta que era como algo confuso o genera gran preocupación dentro de los médicos. Y bueno, tenemos que el diagnóstico, la detección de bacteriuria en estos casos puede ser beneficioso como puede no serlo, o sea, nos puede jugar en contra. Y aún sin evidencia clara al respecto, como les dije antes, bien discutible este caso, y requiere un importante juicio clínico del tratante. Un enfoque sugerido sería iniciar medidas generales y tratación, abordar polifarmacia, importante, evaluar otras causas de sintomatología, reservar antibiótico-terapia solo en evidencia de infección sistémica. Esa es la recomendación actual. Si se encuentra otra causa de la clínica, se deben suspender los antibióticos. También. Y bueno, llegando al final de esta presentación, como conclusiones, el tratamiento de la ITU en pacientes masculinos comienza con el reconocimiento del síndrome específico clínico y siempre ajustar antibiótico terapia tras evaluar la gravedad de la infección, contexto del paciente y sobre todo su tolerancia a la vía oral. Es fundamental el urocultivo dado el gran abanico de posibles microorganismos que causen ITU en hombres como vimos en la plana anterior. En la mayoría de los casos, la duración de la antibiótico-terapia será de 7 días, como vimos en cistitis y en pielonefritis aguda, con transición a vía oral tan pronto como la mejoría clínica lo permita. Aquí, ojo con esto porque dice que se podría hacer este traslave, pero si hay una bacteriemia por Staphylococcus aureus, no se puede hacer este traslave porque la antibiótico-terapia tendría una mayor duración a 7 días, unos 14 días aproximadamente, para ser exacto. Y esta fue mi presentación. Aquí está la bibliografía en el paper en el que me basé y muchas gracias.